Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde les vamos a enseñar cómo instalar Linux Mint en Dual Boot, es decir, sin necesidad de eliminar Windows de su computadora. Este video forma parte del curso de prácticas iniciales de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería y somos el grupo número 8. Sin más que decir, empecemos. Primero vamos a hablar sobre Linux Mint. Linux es un sistema operativo de tipo Unix gratuito y de código abierto, que existe desde 1991. La ventaja de los sistemas Unix es que tienen un terminal potente, gestores de paquetes, mejor soporte para lenguajes de scripting y total compatibilidad con los servidores donde normalmente se despliega el software, que en su mayoría corren Linux. Es por esto que muchos desarrolladores eligen Linux como su sistema operativo. Dentro del mundo Linux existen muchas distribuciones y la que estaremos usando en este tutorial es Linux Mint. Mint está basado en Ubuntu y Debian, que son otras dos distribuciones, lo que le da acceso a un enorme repositorio de programas y buen soporte de hardware. Se caracteriza por su escritorio Cinnamon, que es muy similar en organización a Windows, lo que facilita la transición para quienes nunca han usado Linux. Además, es una distro con mantenimiento activo, constante, estable y ligera, y perfecta para quienes quieren empezar en Linux, tienen equipos con recursos limitados o quienes quieren desarrollar software. Entonces, vamos a ver cómo conseguir Linux Mint. Lo primero que van a necesitar es una memoria USB de al menos 16 GB, donde vamos a alojar el instalador de Linux Mint. Es importante que esta memoria esté vacía, porque durante el proceso de creación del USB bootable, todo su contenido se borrará. Así que si tu USB tiene archivos, cópialos a otro lugar antes de continuar para no perderlos. Una vez hayas conseguido tu USB, lo primero que vamos a hacer es lo más importante, que es hacer un backup por si acaso. Vamos a buscar Restore Point o punto de restauración en español. Le vamos a dar clic en configurar y desde este apartado tú puedes configurar cuánto espacio le quieres asignar a los puntos de restauración que vayas creando. En este caso yo tengo el mínimo, que es 4.46 GB. Si quieres agrandarlo, pues con esta barrita lo puedes hacer. Luego le das en aplicar y le das en OK. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear el punto de restauración mismo. Le damos esta opción de crear y nos va a pedir que ingresemos un nombre para el punto de restauración. En este caso, yo voy a ponerle install mint linux porque es lo que estamos haciendo. Entonces creamos el punto de restauración y esperamos a que cargue. Una vez haya cargado, vamos a seguir con la siguiente configuración. Una vez que tengas tu punto de restauración, vamos a seguir con la siguiente, que es desactivar la BitLocker Encryption. Esta opción que viene en algunos Windows puede causarnos problemas a la hora de instalar la distro. Para desactivarla, vamos a ejecutar PowerShell como administrador y vamos a ejecutar el siguiente comando. Al ejecutar este comando, deberíamos desencriptar todo el disco. Entonces, a mí me tira un error, pero a ustedes no les debería tirar nada. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es abrir el CMD como administrador y vamos a ejecutar el siguiente comando. Manage-bde-status. Una vez tengamos esto, nos va a tirar la información de todos nuestros discos. En este caso, tenemos que ir a nuestro disco principal, que sería el C en este caso. Y tenemos que asegurarnos de que todas las configuraciones estén como están acá. 1. Conversion status debería estar como fully decrypted, o sea, completamente desencriptado. Percentage encrypted debería estar en 0. Protection status debería estar en O. Y lock status debería estar en unlocked. Una vez tengas eso, ya estará completada la configuración. Con los pasos anteriores hechos vas a crear la USB bootable. Ahora vas a abrir una pestaña para cada uno de estos dos links. Uno es donde descargaremos el archivo que contiene el instalador de Linux Mint y el otro es una herramienta llamada Rufus que nos ayudará a crear nuestro USB o disco bootable. Una vez que tengamos abiertos los dos links, nos va a ser el de la distro y allí le damos a descargar. En ese apartado vamos a elegir qué versión queremos. En nuestro caso vamos a elegir la primera, la Cinnamon Edition. Si tienes una PC de pocos recursos, puedes elegir la segunda. La tercera no se recomienda porque es muy antigua. Entonces doy clic en descargar Cinnamon Edition y cuando estemos aquí vamos a bajar y vamos a elegir el servidor que más cerca nos quede. En mi caso es México, el de UNAM. Cuando lo elijamos nos saldrá una ventana en la cual pondremos la carpeta donde descargamos la ISO. Yo había hecho una carpeta en la cual tendré mis cosas de instalación y como pueden ver yo no la descargo porque ya lo había hecho antes.
Cuando ya hayamos descargado nuestra ISO, iremos al sitio web de Rufus, donde obtendremos la herramienta para crear la USB bootable. Bajamos y descargamos la versión estándar para Windows por 64 bits. Y de nuevo pregunta dónde descargarlo, y yo ya lo había descargado de antes y lo había guardado donde mismo descargué la ISO, así que no lo vuelvo a descargar. Ya con lo que hemos descargado, tenés que insertar tu USB, pero recordad que no tiene que tener archivos, porque cuando instalemos la ISO en la USB, todos los archivos que estén en ella se van a borrar. Entonces ahora ejecutaré Rufus. Aquí vemos que ya detecta mi USB. Entonces ahora selecciono el ISO de Linux en la carpeta que había hecho antes. Luego elegimos entre MBR y GPT. MBR es para las computadoras que usan BIOS Legacy, la cual es más antigua, y GPT es para las BIOS más modernas. Eso depende de tu computadora, así que conviene investigar. En mi caso es GPT. El sistema de archivos siempre va a ser FAT32. Entonces con eso ahora le doy Start. Luego de un rato que se instale, aparecerá Ready en la barra de carga, lo cual significa que el proceso de crear la memoria bootable acabó. Ya podemos darle a Close. Luego vemos acá que en la memoria USB, que ahora se llama Linux Mint, están todos los archivos de la ISO necesario para instalar el sistema operativo. Ahora vamos a preparar nuestro equipo para instalar Linux Mint junto con Windows. El primer paso será crear una partición en nuestro disco, es decir, separar una parte del almacenamiento que actualmente utiliza Windows para posteriormente instalar Linux Mint en ese espacio. Para hacerlo, damos clic derecho sobre el botón de inicio de Windows, seleccionamos Administración de discos o Disk Management si nuestro sistema está configurado en inglés. Dentro de esta ventana podemos observar las diferentes particiones que existen actualmente en nuestros discos. En mi caso voy a trabajar con la unidad principal identificada como C, que es donde se encuentra instalado Windows. Damos clic derecho sobre esta unidad y seleccionamos la opción Reducir volumen. Windows realizará un pequeño análisis para determinar cuánto espacio puede reducirse de la partición actual. Para esta instalación mi intención es reservar aproximadamente 150 GB para Linux Mint. Esta cantidad no es obligatoria, puede asignar más o menos dependiendo de la capacidad de su disco y del uso que piensen darle a Linux. Sin embargo, es importante dejar suficiente espacio disponible, no solamente para el sistema operativo, sino también para los programas y archivos que vayamos a utilizar posteriormente. Aquí podemos encontrarnos con un problema bastante común. Aunque en Windows indique que tenemos suficiente espacio libre, es posible que no nos permita reducir la partición utilizando toda esa capacidad. Por ejemplo, en mi caso tenía aproximadamente 246 GB disponibles, pero Windows inicialmente solo me permitía reducir alrededor de 96 GB. Esto sucede porque dentro de la partición existen algunos archivos del sistema que Windows considera como archivos no movibles. Aunque visualmente tengamos suficiente almacenamiento disponible, estos archivos pueden encontrarse distribuidos en diferentes sectores del disco y limitar el punto hasta donde Windows permite reducir la partición. Si les ocurre este mismo problema, existen algunas opciones que podemos probar. Primero, podemos desactivar temporalmente la hibernación. Para hacerlo, abrimos el símbolo del sistema como administrador y ejecutamos el comando powercfg o hibernate off. También podemos reducir o desactivar temporalmente el archivo de paginación de Windows desde las opciones avanzadas del sistema. Otra alternativa es reducir el espacio reservado para los puntos de restauración del sistema. Después de realizar estos cambios, reiniciamos el equipo y volvemos a intentar reducir el volumen. Dependiendo de cómo esté organizado nuestro disco, Windows debería permitirnos liberar una mayor cantidad de espacio. Una vez que tengamos la cantidad necesaria, confirmamos la reducción. Ahora, dentro de la administración de discos, veremos una nueva sección identificada como espacio no asignado. Es muy importante dejar este espacio de esta manera. No vamos a crear un nuevo volumen desde Windows ni tampoco vamos a formatearlo, ya que posteriormente el instalador de Linux Mint utilizará este espacio para crear sus propias particiones. Con esto ya tenemos preparado nuestro disco. El siguiente paso será reiniciar la computadora y entrar a la configuración de BIOS. La tecla para ingresar puede variar dependiendo del fabricante del equipo. Algunas de las más comunes son F2, F10, F2 Escape o Suprimir. Una vez dentro buscamos el apartado relacionado con Boot, Boot Order o Boot Priority. Aquí podemos ver el orden en el que la computadora intenta iniciar desde diferentes dispositivos disponibles. Como queremos iniciar el instalador de Linux Mint desde nuestra memoria USB,
Debemos colocar la USB booteable antes que el disco donde está instalado Windows, o bien utilizar el menú de arranque para seleccionarla directamente. Guardamos los cambios y salimos de la BIOS. Normalmente esto se realiza utilizando la opción Save and Exit. Al reiniciar el equipo, si todo está configurado correctamente, la computadora debería detectar nuestra memoria USB e iniciar Linux Mint. En el menú de arranque seleccionamos la opción para iniciar Linux Mint y esperamos unos momentos mientras carga el entorno del sistema. Una vez dentro podemos observar el escritorio de Linux Mint. Hay que tener en cuenta que en este momento el sistema todavía no está instalado directamente desde la memoria USB, todavía no está instalado en nuestro disco. Desde aquí podemos comprobar que elementos básicos como el teclado, el mouse o la pantalla, la conexión de redes funcionan correctamente. Para comenzar la instalación, damos doble clic sobre el icono Install Linux Mint que aparece en el escritorio. Esto abrirá el asistente de instalación. Como primer paso seleccionamos el idioma que queremos utilizar durante la instalación y posteriormente en nuestro sistema. Después verificamos la distribución de nuestro teclado, seleccionando la configuración que corresponda a nuestro equipo. Continuamos avanzando con las opciones iniciales del instalador hasta llegar a la parte donde tendremos que indicar cómo queremos instalar Linux Mint en nuestro disco. En esta sección debemos prestar atención porque utilizaremos el espacio no asignado que creamos anteriormente, evitando modificar o eliminar accidentalmente la instalación existente de Windows. Y con esto tendremos lista la preparación inicial para continuar con la instalación de Linux Mint. Una vez dentro del gestor de particiones, podemos ver el espacio libre que previamente reservamos desde Windows. Seleccionamos el ítem Free Space y hacemos clic en el botón con el signo más para crear nuestra primera partición. Esta primera partición será la partición raíz o root, donde se almacenarán los archivos del sistema operativo Linux Mint. Lo configuraremos de la siguiente manera. En Type, Primary, en Size, asignaremos entre 25 y 30 GB. En nuestro caso, colocaremos 30.720 MB, que es el resultado de multiplicar 30 por 1024. En Sistema de archivos, X4 Journaling File System. En punto de montaje, escribimos la barra diagonal /. Hacemos clic en OK y esperaremos un momento mientras el sistema crea y asigna la partición raíz. Ahora, como pueden observar, aquí está el mount point donde se va a colocar. Ahora regresaremos al espacio libre restante, Free Space, para crear la segunda partición, la Swap Partition. ¿Para qué sirve la Swap Partition? Esta partición actúa como una memoria de respaldo en el disco cuando la memoria RAM física del equipo se llena, evitando que la computadora sufra un colapso o crash. Lo único que hace la Swap Partition es usar ese espacio para que tu computadora no crashee cuando se llene la RAM. Esto no quiere decir que vamos a crear más RAM, cuidado con eso. Y ahora, la regla general depende de tu RAM. Si tienes 8 GB de RAM, asigna 8 GB de swap. Si tienes 16 GB o más, se recomienda la mitad, o un valor funcional como 6 GB. Y por último, cabe mencionar que si tienes 32 o 64 GB de RAM, esta partición no es necesaria. Cuentas con suficiente RAM para hacer los siguientes procesos. Ahora, para configurarla, hacemos clic en el botón más sobre el espacio libre. En tamaño o size, en nuestro equipo asignaremos 6144 megabytes, que es equivalente a 6 GB. En tipo de partición, Logical. En ubicación, en este caso seleccionaremos la opción Beginning of this Space. Esto es porque se está usando un SSD. Caso contrario, si usamos un HDD, tendrás que usar End of this Space. En Use As, seleccionamos Swap Area. Hacemos clic en OK y quedará lista nuestra segunda partición. Y como pueden observar, aquí se encuentra nuestra Swap Partition. Finalmente, con el espacio sobrante, crearemos la tercera y última partición, el directorio Home.
La partición Home equivale a nuestro disco secundario o carpeta personal en Linux. Aquí se guardarán todos tus documentos, descargas, fotos y configuraciones de aplicaciones. La gran ventaja de tener Home en una partición separada es que si en el futuro deseas formatear o cambiar de distribución de Linux, todos tus archivos personales se mantendrán intactos. Los pasos para crearla. Seleccionamos el espacio libre restante y hacemos clic en más. En tamaño lo dejamos todo por defecto. En tipo de partición, Logical. En sistema de archivo, X4 Journaling File System. Y en el Mount Point escribimos Home. Hacemos clic en OK y confirmamos en la tabla que ya tenemos nuestras 3 particiones configuradas, tanto la raíz, la swap y la home. Antes de proceder a instalar, debemos verificar el apartado de abajo que dice Device for Bootloader Installation o dispositivo para la instalación del cargador de arranque. Aquí debemos asegurarnos de seleccionar la unidad física principal de nuestro almacenamiento, por ejemplo, la unidad que se muestra en pantalla, o tu disco SSD o HDD completo, lo cual permitirá que el gestor de arranque Groove reconozca tanto Linux Mint como Windows al encender el equipo. Asegurándonos de seleccionar la partición raíz, hacemos clic en Install Now, que es instalar ahora. El sistema desplegará un cuadro de advertencia que resume las particiones que serán formateadas y modificadas en el disco. Verificamos que todo coincida y hacemos clic en Continue. A continuación, pasamos a las configuraciones de personalización inicial, la ubicación y zona horaria. En el mapa que aparece a continuación, seleccionamos nuestro país y región, en este ejemplo, Guatemala. Para ajustar automáticamente la hora y fecha del sistema, hacemos clic en Continue. Ahora los datos de usuario y credenciales. En esta pantalla ingresaremos los datos del usuario principal. En Your Name, tu nombre completo. En Your Computer's Name, el nombre que identificará al equipo en la red. En Pick a Username, tu nombre de usuario para iniciar sesión. En Choose a Password y Confirm Your Password, ingresamos y confirmamos la contraseña del sistema. Abajo encontraremos opciones como solicitar contraseña al iniciar sesión o encriptar la carpeta personal. En nuestro caso, dejaremos desmarcada la opción de encriptación y hacemos clic en Continue. Y listo. A partir de este momento, comenzará la copia de archivos e instalación completa del sistema operativo en el disco duro. A continuación, reiniciaremos el equipo. Como paso siguiente, retiraremos la USB. Procedemos y tecleamos Enter. Cuando esté en el proceso de reinicio, presionaremos varias veces la tecla F10 para ingresar a la BIOS. Debemos poner el USB Boot Manager hasta arriba y luego bajar los demás USBs. En el Boot Manager, al darle Enter, debemos colocar a Ubuntu en primero de la lista arriba de Windows, de la misma manera que se hacía con las flechas F4 y F5. Vamos bajando. Cuando ya tenemos a Ubuntu en la posición requerida, presionamos la tecla F10 como nos indican las instrucciones en la parte inferior de la pantalla. F10 permite guardar y salir. Como podemos observar, Ubuntu quedó fuera. Nuevamente presionamos F10 para guardar y salir. Listo, por default ya tenemos Linux Mint y Windows Manager. Para esta ocasión seleccionamos el Linux Mint. Nos pide la contraseña que queramos posteriormente. Y listo, ya estamos dentro. Bueno, ahora que ya tenemos instalado Linux Mint, lo siguiente que vamos a hacer es personalizarlo y dejarlo actualizado. Cuando iniciamos Linux Mint por primera vez, nos va a aparecer esta ventana de bienvenida
Esta ventana puede aparecer cada vez que iniciemos el sistema. Si no queremos que aparezca, simplemente desmarcamos la opción que dice muestre al iniciar y listo. Ahora vamos a pasar a la personalización de escritorio. Una de las ventajas de Linux Mint es que tenemos muchas opciones para modificar la apariencia del sistema. Podemos cambiar el cursor, los temas, los iconos, el fondo de pantalla, los colores y diferentes aspectos del escritorio. Aquí ya depende del gusto de cada persona y cómo quiera tener configurado su sistema. Es importante revisar los controladores. Para hacerlo podemos entrar a Driver Manager. Es recomendable porque cuando instalamos Linux Mint desde una ISO, puede que algunos controladores no estén completamente actualizados. Desde aquí podemos revisar si tenemos algún driver disponible o recomendado para nuestro equipo. También tenemos el Update Manager, el cual se va a mostrar ahorita, que se encarga de buscar actualizaciones disponibles para Linux Mint y para los diferentes paquetes que tenemos instalados. Lo recomendable es hacer esas actualizaciones después de instalar el sistema. Después debemos entrar a System Settings, donde encontraremos diferentes configuraciones del sistema. Por ejemplo, podemos cambiar el fondo de pantalla, el protector de pantalla, los colores, la apariencia del escritorio y también configurar diferentes opciones relacionadas con nuestra conexión de red. Una de las ventajas de Linux Mint es que normalmente tiene muy buena compatibilidad con el hardware, porque después de instalarlo, lo más probable es que nuestra conexión Wi-Fi, el audio y componentes funcionen sin tener que hacerlo, sin tener que hacer demasiadas configuraciones. También tenemos el Software Manager. Desde aquí podemos buscar e instalar diferentes programas. Por ejemplo, Linux ya incluye Firefox como navegador, pero si queremos instalar otros programas podemos buscarlos, ya sea como Steam y cualquiera otro, que sea Sublime o Google Earth. Y finalmente tenemos una configuración bastante importante, el Firewall. Por defecto puede venir desactivado, así que podemos entrar a la configuración del Firewall y activarlo. Nos va a pedir nuestra contraseña y después podemos dejarlo habilitado. El Firewall funciona como una capa de protección para controlar las conexiones de red de nuestro equipo por usuario normal. Lo recomendable es mantenerlo activado. Y con esto obtendríamos nuestro Mint actualizado con los drivers revisados y algunos aspectos personalizados, nuestros programas instalados y el Firewall activado. Gracias. Ya vimos cómo instalar Linux Mint en DualBoot con Windows. Ahora les voy a dejar algunas recomendaciones para que la instalación les salga bien, tanto antes de empezar como durante el proceso. Algunas sugerencias antes de instalar serían: primero, hacer un respaldo de la información importante. Antes que nada, respalden sus archivos importantes en un disco externo o en la nube. Aunque el proceso es seguro si se hace bien, cualquier error en el particionado puede borrar datos. Luego, verificar espacio en disco. Revisen que tengan suficiente espacio libre en el disco duro. Se recomienda dejar al menos 25 o 30 GB libres para Linux Mint. Luego, desactivar el arranque rápido de Windows. Es importante desactivar esta opción antes de particionar, porque si no, Windows puede dejar el disco en un estado que no puede modificarlo desde el USB booteable. También debemos desactivar el Secure Boot o el arranque seguro, ya que algunos equipos necesitan desactivar esta opción para que el instalador de Linux Mint arranque sin problemas. También debemos verificar la versión del BIOS. Primero que todo, revisen si usa UEFI o BIOS Legacy, porque eso cambia cómo se instala el gestor de arranque. Y por último, tener el USB booteable bien verificado. Es bueno confirmar que el USB se creó correctamente antes de reiniciar, para no quedarse a medias de la instalación. Ahora algunas sugerencias durante la instalación. Debemos leer bien cada pantalla antes de darle siguiente. Durante la instalación no le den clic rápido a todo, lean bien cada ventana, sobre todo la parte de particiones, porque ahí es donde más se cometen errores. También elegir instalar Linux Mint junto a Windows cuando esté disponible. Si el instalador les muestra la opción automática de instalar junto a Windows, es la más segura para quienes están empezando. La opción manual tiene más control, pero también tiene más riesgo si no se conocen bien las particiones. También confirmar el disco correcto antes de aplicar cambios. Si tienen más de un disco conectado, revisen que estén trabajando sobre el disco correcto antes de darle a instalar ahora. No desconectar el USB ni apagar el equipo durante el proceso. Durante la instalación no hay que quitar el USB ni apagar la computadora, aunque parezca que se quedó pegado. El proceso de copiar archivos puede tardar unos minutos. También debemos revisar la zona horaria y la distribución de teclado.
Cuando pida configurar la zona horaria del teclado, verifiquen que quede en español o en la configuración que usan normalmente para evitar problemas después con los símbolos y acentos. Y por último, anotar el usuario y la contraseña que se crean. Anoten esto cuando configuren la instalación, porque los van a necesitar cuando inicie sesión y para usar comandos con permisos de administrador. Con estas recomendaciones, la instalación en Dual Boot debería salir sin contratiempos. Recuerden que si algo sale mal en el particionado, lo más seguro es tener respaldo que mencionamos al inicio. Con esto cerramos el video. Gracias por vernos.